Las residencias de ancianos se han convertido en un arma arrojadiza política. Su máximo responsable y mando único durante la pandemia, Pablo Iglesias, sigue sin darnos las cifras de los fallecimientos que se han producido. Y empezando a temer que puedan empezar a pedirle explicaciones acerca de lo que ha ocurrido en los centros geriátricos, ha decidido dispersar y repartir las responsabilidades. ¿Cómo? Echando la culpa a las comunidades autónomas. Muy especialmente, como saben, a la de Madrid. Como ustedes conocen, la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso tiene dos poderosos enemigos, uno interno y otro externo. El externo es el gobierno de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, que aprovechan cualquier oportunidad, sea cierta o falsa, tanto da, para arremeter contra ella y tratar de deteriorar su imagen. Pero tiene también un enemigo interno, que son sus propios socios de gobierno, los de Ciudadanos. Desde que Inés Arrimadas se ha cambiado de banda y empieza a alinearse con la izquierda, con los separatistas, con los proetarras, con los populistas, para apoyar las prórrogas solicitadas por el gobierno de Pedro Sánchez, resulta que los suyos también están cambiando de situación en los tableros políticos. Es el caso de los de Ciudadanos en la Comunidad de Madrid, que parece ser que dan la espalda al PP de Isabel Díaz Ayuso y empiezan a marcar distancias y también a utilizar elementos arrojadizos unos contra otros. Bueno, veremos si al final se aclara qué es esto del tema de las residencias, lugar en el que, como ustedes saben, se ha producido el mayor número de fallecimientos de España. Mientras tanto, nuestro país sigue adelante con su proceso de desescalada. El próximo lunes ya más de la mitad de la población estará en fase 3 y finalmente pasan a la fase 2 localidades importantes, como es el caso de Madrid, toda la Comunidad de Madrid, Barcelona, todo el centro de Barcelona y la gran mayoría de Castilla y León. El resto, como decimos, se encontrará en fase 3. Será, por tanto, a partir del lunes donde en grandes capitales como Madrid y Barcelona puedan abrir ya los centros comerciales. Como saben, el sector de la moda ha sufrido especialmente este confinamiento y este cierre de actividad. En el mes de abril cayeron las ventas un 90%, en mayo más de un 75% y se darían por satisfechos si consiguen cerrar el ejercicio con una caída en sus ventas exclusivamente del 50% en total. Son asuntos de los que nos ocupamos hoy en nuestro programa. Bienvenidos a Los Intocables. Muy buenas noches. Pueden ustedes sintonizar Los Intocables en las frecuencias 24, 45 y 57 de la TDT de Madrid, vernos en Aragón a través de la 8 de Zaragoza y desde cualquier lugar de España o incluso del mundo si lo desean a través de Internet. Saben que para ello cuentan con dos diferentes direcciones, eldistrito.es y distritotv.es. Nos encontrarán siempre en nuestro canal de YouTube, Distrito TV, así como en Facebook y en Twitter. Y si quieren enviarnos mensajes a través del WhatsApp, cuentan con el teléfono 669 72 86 73. Y para abordar los asuntos que esta noche nos ocupan, hoy nos acompañan en la mesa de Los Intocables José María Garrido. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Muy buenas noches, gracias por acompañarnos. Gracias. Y también con nosotros César Sinde. ¿Qué tal, César? ¿Cómo estás? Buenas noches, Javier. Gracias por estar con nosotros. Un placer. De inmediato entramos en materia, pero antes, si me permiten, quiero recordarles que siempre hay que aprovechar para comprar a los mejores precios. Por eso debe ir a Muebles Adama, porque tienen unas ofertas increíbles. Sofá cheslón de 3 plazas con arcón, respaldos abatibles, 2 puffs y en diferentes colores por solo 799 euros. Y no lo olvide, transporte y montaje gratuitos. Muebles Adama, en General Ricardos 190 de Madrid y en su página web www.mueblesadama.com. El vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, es el máximo responsable y mando único en materia de residencias de ancianos durante esta crisis del coronavirus. Y resulta que, a pesar de serlo, sigue sin ofrecer datos acerca de cuál ha sido la situación en los geriátricos durante toda esta pandemia. Al parecer, ahora está tratando de disipar sus responsabilidades, intentando involucrar a las comunidades autónomas en los posibles errores cometidos, cuando la autoridad máxima es él. Consciente de las posibles consecuencias que le pueda acarrear su responsabilidad como mando único, ha iniciado la campaña de despiste y lo ha hecho con un furibundo ataque a la Comunidad de Madrid. Residencias es un escándalo. Le voy a leer a usted algo que dice el consejero de Políticas Sociales de la Comunidad de Madrid, Alberto Reyero, de Ciudadanos, un gobierno que ustedes sostienen en la Comunidad de Madrid, que no existiría sin ustedes. Dice
que Ayuso le quitó las competencias en residencias y este señor, que es su aliado de gobierno en la Comunidad de Madrid, calificó de inmoral y puede que hasta ilegal la orden del gobierno de Ayuso de no trasladar a ancianos de residencias a hospitales. Y lamentó el consejero de Servicios Sociales que las órdenes se distribuyeran en contra del criterio de su consejería de Políticas Sociales. Esto usted lo sabía, porque ustedes sostienen al gobierno de la Comunidad de Madrid. Alberto Reyero es el consejero de Políticas Sociales de la Comunidad de Madrid. Es de Ciudadanos y está claramente enfrentado a la presidenta Isabel Díaz Ayuso. Ella le quitó competencias cuando estableció un mando único sanitario y él, al parecer, no se lo ha perdonado. De su departamento salió un contrato falso con la cadena hotelera Roommate, que fue utilizado para tratar de inculpar a la presidenta en el uso de un apartahotel. El propio Reyero ofreció una cabeza de turco con el cese de un alto cargo. Ahora, Reyero acusa al gobierno de la comunidad de lo que considera no ético y tampoco legal. Carga contra el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, del PP, que fue quien asumió las competencias que a él le retiraron y dice que le advirtió en diversas ocasiones de lo que había que hacer. Ahora, cuando se ha filtrado un borrador de instrucciones sobre qué pacientes geriátricos debían ser enviados o no a hospitales, que el gobierno dice que es erróneo, puesto que el definitivo se enviaría unos días después, Reyero vuelve a la carga. Pero considero, al mismo tiempo, que no deben existir unos criterios de exclusión basados en niveles de dependencia o de discapacidad. No es ético y posiblemente no sea legal. Por eso, en mis comunicaciones al consejero de Sanidad he insistido siempre en que si no era posible la derivación al hospital, era imprescindible la medicalización, porque si no, dejábamos indefensos a nuestros residentes. O lo que es lo mismo, y para que se me entienda, o el residente va al hospital, o el hospital va a la residencia. ¿Dio la Comunidad de Madrid instrucciones a las residencias geriátricas para que no derivasen a los hospitales a aquellos residentes que presentasen demencias avanzadas, los grandes dependientes, los enfermos terminales o los enfermos de cáncer terminal? El Gobierno asegura que no, que alguien debió difundir ese borrador por error el 20 de marzo, pero que los protocolos oficiales de actuación se remitieron el 25 de marzo y, por supuesto, no contenían tales instrucciones. De momento, la única prueba de su existencia son los correos electrónicos enviados por Carlos Moore, director de Coordinación Sociosanitaria, que contienen varios protocolos distintos durante esas fechas. Habrá que investigar exactamente qué es lo que ocurrió. Donde sí existió claramente un protocolo de triaje que daba instrucciones concretas de no ingresar en la UCI a los mayores de 80 años fue en Cataluña. Según una directiva de la Consejería de Salud que tuvimos ocasión de mostrarles en este programa el pasado 1 de abril, estos pacientes solo recibirían oxigenoterapia con mascarilla de alta concentración y si no mejoraban en 15 minutos se consideraría tratamiento de confort con morfina para paliar la sensación de ahogo. Según la consejera de Sanidad, Alba Vergés, se aplicaven estrictamente criterios clínicos. Criteris clínics prevalen per sobre de tot. Els criteris clínics prevalen per sobre de tot. I això és importantíssim a peu de llit i és importantíssim en clau de sistema. La intensitat terapèutica que es mereixen les persones segons el seu estat de salut serà aportada pel professional sanitari i també per tot el sistema de salut. Per tant, en això cap dubte de que prendran les millors decisions segons aquests criteris clínics. Hoy, OK Diario nos ofrece nuevos detalles. Una guía práctica decía claramente: pacientes de más de 80 años, no soporte ventilatorio. Recibirá solo oxigenoterapia con mascarilla, repertorio de alta concentración tipo Monaghan. Este documento incluía restricciones también para mayores de 75 años con problemas crónicos. Tomar la decisión de ingresar a un anciano en la UCI, intubarle para un respirador, trasladarle a un hospital o mantenerle en la residencia se ha convertido en el punto de controversia acerca de la adecuada praxis profesional y amenaza con convertirse en un arma política arrojadiza. En Cataluña se dieron esas instrucciones tal como hemos visto en el documento. En Madrid, la tensión entre Ciudadanos y PP en el gobierno de coalición de la comunidad ha puesto el tema en el disparadero. Pablo Iglesias, el mando único, no ha dejado pasar la ocasión para tocar al gobierno de Isabel Díaz Ayuso. Tenemos comunicación con Carlos Cuesta, él es director de Con España Cuesta en Distrito Televisión. Don Carlos, muy buenas noches. Muy buenas, ¿cómo estáis? Bueno, pues aquí tratando de averiguar qué es lo que pasa. En Cataluña parece que está claro que existió ese protocolo, lo hemos visto por escrito, está ese documento, pero en el caso de Madrid, ¿estas acusaciones pueden ser fruto de las tensiones que se viven entre Ciudadanos y PP en el seno del gobierno de coalición?
Bueno, yo diría más bien de las tensiones que está generando Ciudadanos, punto final. Vamos a ver, Ciudadanos tiene un pequeño problema y es que tiene que asumir que su partido está pasando una mala racha y que es muy posible que muchos de ellos se queden sin cargo. Esto, el resto de humanos y de mortales tenemos asumido que hay vida más allá de la política. Bueno, aquí hay alguno que debe empezar a asumirlo. Vamos a ver, la cuestión yo creo que se puede resumir de una forma muy sencilla. No tiene, en principio, y no debería haber tenido si se hubiese gestionado bien por parte del Gobierno, nada que ver ni con la sanidad ni con la residencias. Y la gente estará diciendo, ¿qué dice Carlos Cuesta? Bueno, pues lo voy a explicar de una forma muy sencilla. El estado de alarma se tenía que haber decretado cuando se tenía que haber decretado, habiendo cortado, tal y como nos indicó la Organización Mundial de la Salud, las líneas de entrada, las vías de entrada, sobre todo las aéreas, de los países de donde procedían los focos de contagio, especialmente China e Italia. Si hubiese ocurrido eso, no hubiésemos tenido colapso sanitario. Y si no hubiese habido colapso sanitario, no habríamos tenido problema en enviar a la gente mayor, que tiene exactamente los mismos derechos que cualquier otra persona, haberlos enviado con todas las garantías sanitarias a los hospitales desde las residencias. Es decir, si aquí alguno quiere mirar a los responsables, es bastante fácil. De hecho, hay un proceso judicial abierto con la juez Rodríguez Medel, donde se está mirando qué es lo que había ocurrido. Porque lo que está ocurriendo no es una cuestión de mirar a ver qué sistema sanitario se quedó más colapsado ni qué residencia se quedó más atascada. Donde hay que mirar es en quién permitió generar todos esos colapsos y por lo tanto abocó a determinadas personas a la muerte. Eso punto uno. Y a partir de ahí me parece ruin y mezquino lo que está haciendo Ciudadanos, lo digo con todas las letras. O sea, ellos saben perfectamente que desde el minuto uno se intentó acelerar todo lo que estaba ocurriendo en el Gobierno central y se hizo desde dos comunidades autónomas. Una fue la del País Vasco, otra fue la de Madrid. Se estuvo presionando al Gobierno para que acelerase los controles, para que cerrase esas fronteras, para que hiciese determinadas medidas como el control en los colegios, para que se tomase en serio todo lo que había que hacer. ¿Por qué? Porque el 149.16 de la Constitución española dice literalmente, y no hace falta decretar ningún estado de alarma para que entre en vigor, se llama Constitución española y opera siempre, aunque hay algunos que no quieran verlo, ese artículo 149.16 dice que las competencias en materia de sanidad exterior, es decir, en pandemias, son únicas y exclusivas del Estado, porque es el único que tiene capacidad para centralizar y para movilizar una compra a gran escala como la que hay que realizar. Y por cierto, por si alguno de estos políticos tan autonómicos, que luego se sienten muy autonómicos y son incapaces de reconocer que ha fallado el sistema, no quién está al frente de la comunidad, ha fallado el sistema autonómico, deberían darse cuenta de que la pandemia o el virus cruza sus fronteritas, que no son fronteras, ¿vale? Cruza esos límites. Por tanto, solamente se le puede atajar desde el Gobierno central. Ciudadanos está apuntando, y tú lo marcas perfectamente y lo señalas perfectamente, Javier, está apuntando a una batalla personal que tiene con Isabel Díaz Ayuso. Es mezquino. Ellos saben perfectamente dónde está el problema. Ellos saben perfectamente por qué ese sistema no ha funcionado y saben que fue fruto de un colapso. A partir de ahí, si queréis, hablamos. Claro que las residencias necesitan una revisión. Claro que en las residencias, y dice la gente, no es el problema de las residencias privadas. Hay que ser cara dura para lanzar esa afirmación. El sector privado de las residencias ha ocupado ese área simple y llanamente porque los poderes públicos no lo quisieron ocupar. Porque han tratado a nuestros mayores y a nuestros ancianos históricamente como si fueran trastos y los metían aparcados en las residencias. Las residencias, claro que tienen que ser revisadas. ¿Eso es un problema del sector privado? No, perdón. El sector privado ha entrado porque ustedes no entraban desde lo público. Les gustaba tanto ayudar a la gente desde lo público que se olvidaban de los ancianos. Qué cosa, ¿eh? Qué maravilla para los señores tan sociales. Y siguiente punto. O yo estoy muy equivocado o este gobierno lleva ya 2 años, ¿vale? El gobierno, primero socialista, sabe Dios con qué, pero apoyado por los mismos que ahora están en el gobierno, y después socialcomunista. Llevan desde junio de 2018 en el gobierno. Oiga, ¿dónde está la reforma de las residencias? Oiga, ¿dónde están sus criterios tan sociales? Oiga, ¿dónde está que usted iba a inyectar lo público? Ah, que cuesta dinero. Se han dado cuenta de que cuesta dinero, claro. Entonces es mejor mantener el dinero para los chiringuitos feministas, para sus enchufes, para sus tonterías. Mucho mejor que abordar una reforma que efectivamente es necesaria del sector de residencias. ¿Y ahora qué es lo que hacen estos políticos de bajísimo nivel? Apuntan a las residencias privadas y apuntan a la Comunidad de Madrid. Esto no es un problema ni de Isabel Díaz Ayuso ni de las residencias privadas. Esto es un problema de que tenemos que repensar ese sistema de residencias, porque hay que ayudar a esa gente. Y no se les puede meter en un sitio en el cual resulte que al final, por cierto, la orden ministerial venía del Ministerio de Sanidad de este gobierno socialcomunista, se acaba diciendo que se tienen que quedar encerrados en sus cuartos y en sus residencias. Y para colmo, Javier, lo que tú estabas comentando, por si había pocas dudas de cuáles eran las indicaciones de este gobierno socialcomunista, otro de sus aliados, paso por ahí y ahora te ayudo, que comparto gobierno con Esquerra, que es tu aliado, esas cosas que hacen los separatistas con este gobierno socialcomunista, es decir, el gobierno de la Generalitat catalana, directamente coge y da indicaciones expresas poniendo hasta dibujitos, hay que ser insultante, diciendo a los mayores de 80 años, usted no les pone un respirador.
pero ¿quién es esta gente para negar el deber de auxilio a las personas? ¿Quién es esta gente para decir, a ti no te voy a dar el tratamiento? Se le llena mucho la boca a Pablo Iglesias con lo de la sanidad universal. La sanidad universal es para todos los que vengan de fuera, pero para los nuestros resulta que no. Si tienes más de 80 años te has quedado sin respirador. Y yo, que soy el vicepresidente social, es decir, Pablo Iglesias, miro para otro lado. ¿Él no conocía este documento? Venga ya, por Dios. La verdad es que mirando el calendario vemos que efectivamente el gobierno de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias fue el 5 de marzo cuando recomendó a las residencias que si tenían un ancianito con síntomas no lo enviasen al hospital, sino que se lo quedaran en el propio centro residencial. Pero es que 2 semanas más tarde, el 19 de marzo, fue esa orden ministerial de la que hablas, en la que esa recomendación se convirtió en orden taxativa. Y ese 19 de marzo coincide con el momento en que Pablo Iglesias se convirtió en mando único con respecto a las residencias. Efectivamente. Y ahora le vemos a Pablo Iglesias que se dedica a otro tipo de cosas, ¿no? Se dedica a llamar fascistas, que es lo suyo, ¿sabes? Con este concepto hiperintelectual que él tiene, a decir que es que había una policía patriótica, a lanzar a su mujer Irene Montero para hablar de golpes judiciales. Bueno, él se dedica a esto, se dedica a su lucha de clases, a enfrentarnos. Es lo único que este señor sabe hacer. Pero es que él forma parte de un gobierno donde se repartieron cargos. Y según el decreto del 14 de marzo de estado de alarma, esos cargos asumían todos los poderes de todos los ministerios en una estructura comandada por 4 ministros socialistas y un presidente del gobierno, al que él apoya, Pedro Sánchez. Bueno, después, un 19 de marzo, le entran los apuros que le entran a él, que son estas cosas de celos, tú tienes más poder que yo, y exigió, y lo anunció públicamente, que él pasaba a conformar ese mando único. Y en ese mando único a él le correspondían los servicios sociales. Anda, las residencias. Pues mira, majo, ahora, ya que lo has reclamado, te comes esta historia. ¿No dices tú que tú estabas al frente? ¿No has sido tú el que lo anunciaste a bombo y platillo porque tenías que tener la misma cuota de poder que tu primo hermano socialcomunista Pedro Sánchez? Pues ahora acarreas con esta historia. Porque si tú dices que tú eras el supervisor máximo, si tú dices que eras el regulador máximo, si tú dices que tenías el mando único, entonces tú eres el responsable, por cierto, desde que él llega a ese cargo, desde que anuncia el cargo, 19 de marzo, hasta el 22 de mayo, 18.500 muertes en las residencias. ¿No dices que te gusta el poder? ¿No dices que tú eras el que tenías ese poder? Pues si tú tienes ese poder, tú tienes la responsabilidad de 18.500 muertes. Esto es muy básico. Tú has reclamado ese área, nadie te dijo que no en el gobierno. Pedro Sánchez, tu primo hermano, te diría claramente, oye, sí, adelante, tienes el mando único, tienes la representación del sector social en el estado de alarma. Pues si tienes esa representación y lo dijiste tú, Pablo Iglesias, tú tienes la responsabilidad de 18.500 muertes. Y si no, haber hecho el trabajo de campo, haberte preocupado, haberte ido a las residencias, haber hablado con una ministra que tienes al lado que sí hizo su trabajo, Margarita Robles, y estuvo enviando refuerzos de la UME precisamente para ayudar a esas personas a que salieran para hospitalizarlas. Nadie ha actuado de mala fe en el tema de las residencias, salvo quienes dijeron no se les pueden asignar respiradores y quienes dijeron los dejamos allí, aparcados, dentro de sus cuartos. Pues ahora da la impresión de que Pablo Iglesias, temiendo quizá que alguien le pueda pedir explicaciones o las consecuencias que pueda tener, pretende repartir esas responsabilidades, ¿no? Y por eso echa los balones fuera hacia las comunidades autónomas. Javier, ayer hubo una declaración en una de las comisiones parlamentarias de Juan Luis Stigman, el médico y diputado de Vox, donde se lo dijo abiertamente a Salvador Illa. Le dijo, tenga usted cuidado, señor Illa. Su vicepresidente segundo, el responsable de servicios sociales, parece tener muchas ganas de echarle la responsabilidad de las residencias encima a usted. Y es así. Y es así. Y este gobierno, que es una mezcla de ineptos, de aspirantes a comunistas y de empanados colosales, no se están dando cuenta de que tienen al enemigo dentro. Los demás para ellos no somos nada. Les da olímpicamente lo mismo lo que ocurra con nosotros. Para ellos lo importante era su 8M, su manifestación feminista. Le daba lo mismo que nosotros nos contagiásemos. Y no se dan cuenta de que dentro de ese gobierno hay alguien a quien no le da lo mismo lo que haga su primo hermano. Y es a Podemos. Podemos va a intentar echarle la responsabilidad penal a Salvador Illa. Y cuidado, tiene un enganche. Porque por mucho que él hiciera esa declaración pública de yo soy el vicepresidente social, yo tengo todo el mando, incluso en estado de alarma con respecto a las cuestiones sociales, lo cierto es que el Real Decreto de 14 de marzo no recoge ese punto. Es decir, legalmente, que se ande con mucho cuidado este Partido Socialista, porque ahí aparece un nombre como responsable máximo, Pedro Sánchez. Aparece otro nombre como ejecutor y por delegación el responsable final de lo que ocurría, o inicial, ¿vale? Salvador Illa. Y aparecen el resto de ministros, 4 en totales, que conformaban esa autoridad competente a efectos del estado de alarma. Pero no aparece Pablo Iglesias. Y yo, al igual que Stigman, noto unos claros empujones por parte de Podemos de ahora esto es vuestro, que ya no lo queremos. Y cuidado con esta historia. Porque evidentemente hubo gente que hizo todo lo posible por ayudar, incluidos los responsables de las residencias. Pero claro, cuando te dicen déjalos encerrados, ¿tú qué haces?
¿qué haces? Exactamente como evitas que sean contagiados otros. Y si cuando llamas para que sean hospitalizados te dicen que está todo colapsado y saturado, ¿qué haces? ¿Te inventas tú un hospital de campaña? Y cuando pides test y no te los mandan, ¿qué haces? Y cuando estás pidiendo medicamentos y en vez de medicamentos te mandan morfina, ¿qué es lo que haces? Pues no puedes hacer nada, ¿verdad? Y cuando los hospitales se han colapsado porque resulta que tienes a unos inútiles al frente del gobierno que no son capaces de tomar ninguna medida y encima resulta que acabas con la mayor tasa de contagiados de todo el personal sanitario, prácticamente de todo el mundo, ¿qué es lo que puedes hacer? Si hasta los propios servicios tuvieron que estar utilizando los servicios sanitarios a gente enferma. Les obligaron a volver también por orden del gobierno a los 7 días, sin haber pasado el periodo, a gente que tenía síntomas, sin haber pasado el periodo en el cual podían estar todavía contagiando con coronavirus. Esto es lo que ha ocurrido en España. Entonces, el señor Pablo Iglesias, que se deje de hacer este tipo de alegrías que hace, insultando a la inteligencia de cualquier persona que lo mire, y si quiere pedir explicaciones, que vuelva a la cabecita, que lo ha hecho incluso estando en periodo de cuarentena, que mire hacia su lado, al lado que tenga a Pedro Sánchez y le diga, señor presidente del gobierno, nosotros, los dos, y usted en primera persona, tiene una responsabilidad brutal con respecto a lo que ha ocurrido en el coronavirus. Pues es una pena que hayan sido nuestros ancianitos quienes hayan tenido que pagar las consecuencias de esta actuación, de este tipo de gobierno. Don Carlos Cuesta, director de Con España Cuesta en Distrito Televisión, muchas gracias como siempre por acompañarnos en Los Intocables. Un abrazo muy fuerte. Un saludo, hasta luego. José María Garrido, tema delicado, el de las residencias, que se está convirtiendo en un arma arrojadiza política, ¿eh? Sí, tema delicado. Yo lo primero que quiero mandar es mi consideración y mi saludo más afectuoso a los familiares de las 6.000 personas que han muerto en las residencias de Madrid, porque a veces hablamos no malintencionadamente de números, pero detrás de esos números hay a las personas. 18.000 de todas las residencias de España, sí, ¿no? Bueno, a 18.000 de todas las residencias de España. Han sido muchos muertos en todo el país. Y 6.000 en Madrid, que yo si me pusiese en su piel, me pongo en su piel y veo los emails y el protocolo que se han mandado, yo estaría totalmente indignado, ¿no? De ahí que haya esas numerosas denuncias que algunos han anunciado días atrás y que otros han anunciado en las últimas horas. Yo me pregunto, si ese protocolo lo hace el gobierno de Pedro Sánchez, ¿qué pasaría en este país? Si esos emails escandalosos se los manda, por ejemplo, Pablo Iglesias a Salvador Illa, diciendo directamente que hay que dejar morir a los ancianos en las residencias, ¿qué pasaría en este país? Ya has visto el de la Generalitat de Cataluña, la propia consejera en persona defendiéndolo, y te doy la razón, y no ha pasado nada. Es escandaloso, Me acuerdo el día que, además estaba en este programa, pasó esas declaraciones, no dábamos crédito. Claro. Dijimos de todo, ¿no? Que es una vergüenza, ¿no? Y que no es digna de estar en las instituciones. Pues lo mismo que dije de la consejera independentista de Cataluña, voy a decir de las personas que han actuado mal en la Comunidad de Madrid. Claro, la diferencia es que en Madrid nadie ha reconocido que eso sea cierto. Ahí están debatiendo. El consejero decía que era un error, vaya error. Bueno, ¿no? ya, pero a diferencia de la consejera de Sanidad de Cataluña, que sí ha salido y ante las cámaras dice, sí, este es nuestro protocolo, que es lo que llaman la atención, o sea, sí lo ratifica sin ningún tipo de complejo, en Madrid nadie está asumiendo que eso sea cierto. La que se hubiera liado si eso ocurre en el Gobierno central. Y luego me gustaría decir, en política hay gente excepcional en todos los partidos políticos. Gente muy buena, ¿no? Independientemente de las siglas o de la ideología. Y una de esas personas honestas es el consejero de Ciudadanos. Es una persona que todos los partidos de oposición... Él sí y otros no. ¿A qué viene la defensa dominem de uno? No, porque me da mucha pena, ¿no?, que al margen de las diferencias y de la división que hay en el gobierno de la Comunidad de Madrid... Porque tienen sus peleas políticas, eso no lo podemos negar. No, por supuesto. La presidenta del PP le retiró atribuciones al consejero de Ciudadanos, el consejero de Ciudadanos se rebotó y, en fin, y ahora, lógicamente, supongo que se acusan de cosas. Quien le conoce, cuando hablas con los políticos de la Asamblea de Madrid, consideran en su gran mayoría que es una persona honesta, que es una persona realmente capacitada, que no está en política de larga vida, sino que se dedicó después de una larga trayectoria política. Y hay que recordar que esta persona se metió en política. Primero, estaba en UPyD y dos, se metió en política después de luchar 1000 días porque su madre recibiera la ley de la dependencia. Sé de buena tinta que este hombre ha estado visitando las residencias de ancianos sin hacerse fotos, no para réditos políticos, sino porque de verdad lo sentía. Entonces, sembrar dudas sobre la honestidad de Reyero creo que es un error. Bueno, ahí tienen, supongo que lo aclararán, la pugna política que tienen entre ellos. César. Yo te he estado escuchando muy atentamente, querido José María, he ido tomando notas de toda tu argumentación y yo detecto, cuando menos, digámoslo así, un ánimo de hacer sangre por la situación actual. Con el debido respeto te lo digo. Por varias razones. En primer lugar, dices que tú te sientes indignado por el protocolo que se ha enviado el 20 de marzo.
y deduzco, por tanto, que sostienes que ese protocolo era definitivo, que no era un borrador, sino que era un protocolo real. Pero hay que recordar una cosa: ¿por qué no te indignas de que el mando único del Gobierno central en manos de Pablo Iglesias, en el caso de las residencias, no anulase ese protocolo? Porque 6 días antes del 20 de marzo, es decir, el 14 de marzo, se declara el estado de alarma. Y el Gobierno central invalida las competencias de las comunidades autónomas, y toda decisión aprobada por las comunidades autónomas tiene que ser verificada o dada el visto bueno por el Gobierno central, ya sea porque el Gobierno central desautoriza una decisión en concreto, o porque al no desautorizarla implícitamente se entiende que el Gobierno central asume esa decisión de cualquier comunidad autónoma. Y no hay constancia de que el 20 de marzo, con ese protocolo apocalíptico y claramente ancianofóbico, que como supongo que os inventaréis el término en no mucho tiempo, no hay constancia de que Pablo Iglesias dijera nada el 20 de marzo, el 21 de marzo, el 22 de marzo, el 23 de marzo, el 24 de marzo, el 25 de marzo, cuando ya se manda el protocolo real, efectivo y fijo que quedó para operar con el tema de las residencias de ancianos. El protocolo enviado el 20 no es oficial y no es final. El que vale es el del 25. La Comunidad de Madrid, como muy bien dijo el propio Simón, claro, el señor Simón siempre ha podido decir, y el Gobierno central siempre ha podido decir, que en función de las circunstancias cambiantes, las decisiones del Gobierno serían unas o serían otras, y querían un poco analizando lo que pasaba para tomar decisiones después, pero la Comunidad de Madrid no podía hacer lo mismo. La Comunidad de Madrid se la criminaliza porque haya habido varias versiones de diferentes borradores de un protocolo de actuación en las residencias de ancianos. El del 20 de marzo establece unas cosas, no fue un protocolo final, sino que el que vale fue el del 25 de marzo, firmado además por los 17 directores generales de geriatría de las diferentes áreas sanitarias de Madrid. Ese es el del 25 de marzo, y ahí no se dice que no se pueda derivar ancianos a las residencias. Si no he terminado, si me permites, por favor, y eres tan amable. De hecho, se enviaron 9.000 ancianos, se derivaron 9.000 ancianos de las residencias a los hospitales, según los datos oficiales de la Comunidad de Madrid. 9.000 de las residencias a los hospitales, están derivados. Otra cosa es, y además se hizo con el criterio absolutamente clínico y no político de los responsables sanitarios, y en función de eso se derivaba. También se ha sabido que aquellas personas mayores que tuviesen otras patologías que hiciese difícil el poderlos atender en hospitales, como por ejemplo problemas psiquiátricos, y que esas personas no tuvieran un comportamiento normal en razón de su situación psiquiátrica, es decir, por ejemplo, una persona, por desgracia, con demencia, que puede tener un comportamiento violento, no lo puedes introducir en una UCI de un hospital donde es una sala común y hay más enfermos. Para eso se medicalizaron en la Comunidad de Madrid 230 residencias, que es que eso no sé por qué no se dice, es que también son datos oficiales. 230 residencias de la Comunidad de Madrid medicalizadas para poder atender a aquellos ancianos que en razón de otras patologías, además del coronavirus, no pudieran ser derivados a hospitales, puesto que esas patologías entorpecerían el trabajo de los sanitarios o el bienestar del resto de los pacientes. Eso es lo que ha pasado pura y simplemente en la Comunidad de Madrid, y aquí lo estamos obviando. Y si tan malo era el protocolo del 20 de marzo, el jefe supremo de todo eso, o el que tenía poder para inhabilitar eso, era Pablo Iglesias, y no lo hizo. Y por otra parte, insisto, el protocolo que vale, el protocolo final que se aplicó, fue el del 25 de marzo. Y por otra parte, aquí ponemos el foco mucho en unas cosas, pero nos olvidamos escandalosamente de otras, y yo creo que esto es ya nauseabundo. Porque aquí la Comunidad de Madrid en 48 horas monta un hospital de 1.100 camas en 48 horas. En 72 horas hay ya 3.000 camas disponibles. Eso es lo que se hace en la Comunidad de Madrid. A 70 kilómetros de Madrid o 57 minutos por autopista, en Toledo, hay un hospital de 803 camas que estaba terminado, que no estaba inaugurado, y que el señor García Paje se negó a abrir. A lo mejor si ese hospital hubiera estado abierto, se podrían haber derivado allí muchos pacientes y no habría hecho falta IFEMA, pero claro, como el señor García Paje es socialista, entonces aquí no pasa nada. Esa es la doble vara de medir asquerosa que se está teniendo en este asunto. Efectivamente, hay que abrir hospitales. El de Toledo es un ejemplo, la Cuarta Torre también, en el Hospital Infanta Sofía, estaba en obras de reforma en Madrid, y también, no estaba terminada. También muy importante el hospital que hay en la provincia de Málaga, que también está terminado y cerrado a cal y canto. Estoy de acuerdo con usted en que hay que abrir todos los hospitales, también en Madrid y también en Andalucía. Madrid ha abierto 12 en los últimos años. Sí, sí, así nos ha ido fenomenal. Y 90 centros de salud. Hemos abierto hospitales, hemos ido perdiendo camas hospitalarias. Falso. No es que sea solo el protocolo de las 7 versiones, ¿no? La primera se produce el 18, no el 20, el 18 de marzo, y la última el 25, una semana. Si solo fuera una semana con ese protocolo, si esto lo hubiera hecho el Gobierno central,
habría gente que pediría que estuviera yendo a prisión. Se pondría el acento y dirían que están matando ancianos. El problema es que aquí se quiere salvar al gobierno de Ayuso en algo gravísimo, que es, según palabras del propio consejero del gobierno de la Comunidad de Madrid, que morirán de forma indigna y esto traerá graves consecuencias legales. Esto no lo digo yo, esto lo dice el consejero de la señora Ayuso. Y si no es verdad esto, ¿por qué no le cesa? No es lo suficientemente grave para... Ciudadanos es decir, no es lo ¿No ven que son partidos distintos? Pues, la lucha es evidente, quiero decir. No he visto está muy claro, ¿eh? No he visto una acusación más grave en mi vida. Que un consejero diga que su propio gobierno puede estar dejando morir de forma indigna a la gente mayor, a la mejor generación de este país, ¿no?, que ha levantado este país. Está acusando a quien le quite competencias. Supongo que respira por su herida, y luego, ¿no? respecto a lo de Pablo Iglesias, mira, Pablo Iglesias, que hace muchas cosas que yo no comparto, sí es cierto que el 19 de marzo lo que facilitó era intervenir residencias, realizar inspecciones sanitarias y medicalizar las residencias. Pero no invalidó el protocolo, ¿no? Tan malo es, nefasto. Y de medicalizar las residencias. Pero invalidó el protocolo o no. A día de hoy, no, las residencias, la mayoría no están medicalizadas. Y ese protocolo del 18 no lo conocía Pablo Iglesias. Ese protocolo... Pues era su obligación. No, el 14 de marzo se declaró el estado de alarma y se invalidó las obligaciones de las autonomías. Se envió por error, pero luego el 22 de marzo se seguía defendiendo, el 31 de marzo, el 11 de marzo, el 14 de abril, y la cuestión es que hay 6.000 personas mayores que han muerto en la Comunidad de Madrid. Algunos investigan si una manifestación, solo la manifestación, el mitin de Vox no lo investiguemos, no investiguemos el partido del Atlético Sevilla, se propagó mucho el virus. Y aquí que hay 6.000 personas... Todas esas manifestaciones, concentraciones, habría que investigarlas todas, y todas fueron autorizadas por el delegado del gobierno, que está imputado, como usted sabe, por haberlas autorizado. Estoy deseando que la Guardia Civil, con estas declaraciones del consejero y la Fiscalía, por supuesto, que con estos emails, que son, a mi modo de ver, tan pornográficos como las declaraciones de la consejera independentista de Cataluña, se ponga manos a la obra y que empiece a hacer informes, no de las noticias que aparecen en que los la emails, investiguen a ver si tienen sentido, si son ciertos o no. No de lo que decimos los medios, sino directamente con los informes y con esos emails, y que vean si estaban muriendo de forma indigna o no, y si se estaba permitiendo a los ancianos de las residencias llevarlos a hospitales o no. Vamos a ver, José María, has dicho varias cosas, pero claro, es que yo me veo obligado a recordarte la realidad. Tú partes, de tus palabras se deduce que el único protocolo que, por cierto, era un borrador y no llegó a ser un documento oficial, sino que, además, el protocolo que vale es el del 25 de marzo. Y tú te quedas en el del 20 de marzo como si eso hubiera sido lo que se hubiera aplicado a perpetuidad y de hecho estuviera en vigor hoy. Pero insisto, si tan malo era ese protocolo y tan apocalíptico y era tan ancianofóbico, como seguramente os inventaréis el término, ¿por qué Pablo Iglesias, que era el que tenía el mando supremo y el que podía invalidar decisiones de la Comunidad de Madrid en esas competencias, no lo hizo? Por tanto, una de dos, o ese protocolo, efectivamente, como dice el consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Enrique Ruiz Escudero, se envió por error y a los 5 días se envió el que valía y por tanto no procedía que el gobierno central interviniera, o el señor Pablo Iglesias es un incompetente o es un mentiroso o las dos cosas. En la Comunidad de Valencia, en razón de sus especificidades, también han muerto, por ejemplo, 460 ancianos. No se pone el mismo énfasis. Como muy bien ha recordado nuestro director, en toda España han fallecido, además de los 6.000 de Madrid, en el resto de España han fallecido 12.000 ancianos más. Sin embargo, no se pasa la lupa de esa manera. Por otra parte, es curioso, porque si fuera de Madrid han fallecido 12.000 ancianos, resulta que en Madrid, habiendo fallecido 6.000, pero es que también se derivaron 9.000 a los hospitales. ¿Por qué no se habla de eso? Es que también se medicalizaron 230 residencias de ancianos. Y tú dices, ¿por qué Ayuso no cesa al consejero Reyero? Tú sabes perfectamente, salvo que no te interese recordarlo, pero ya lo digo yo, que el gobierno de la Comunidad de Madrid es un gobierno de coalición y que si la señora Ayuso cesa a ese consejero puede provocar una ruptura en firme de la coalición y que Ciudadanos y el señor Reyero se agarra a eso precisamente para poner entre la espada y la pared a la presidenta de la Comunidad de Madrid. Si la presidenta de la Comunidad de Madrid tuviera mayoría absoluta o fuera un gobierno de un solo partido político, el suyo, entonces sí que te admitiría ese criterio o esa pregunta porque tendría toda la razón del mundo. Pero todos sabemos cómo funciona un gobierno de coalición. Cuando se descubran muchas más cosas de Pablo Iglesias, a lo mejor quizá nos preguntaremos por qué Pedro Sánchez no cesa a Pablo Iglesias. Y si no le cesa, yo entenderé perfectamente que puesto que es su socio de coalición y necesita sus escaños, no se lo podría permitir, lo cual en política esto funciona así y es de todo entendimiento y es lógico.
Bueno, pues nada, veremos si se investigan las cosas, veremos si algún día aclaramos lo que ha ocurrido en las residencias de ancianos. El mando único, Pablo Iglesias, se sigue negando a ofrecer datos concretos. Se sabe, se sospecha que más de 18.000 ancianos han muerto en las residencias, pero el responsable de estas residencias, que es Pablo Iglesias, el vicepresidente segundo del Gobierno, se niega a ofrecer esas cifras. Veremos si algún día nos enteramos de lo que realmente ocurrió en esos centros. Vamos a hacer una pequeña pausa y volvemos de inmediato, porque mientras todo esto ocurre, Pedro Sánchez, ¿a qué se dedica? A crear puestos nuevos para enchufar amigos. Ahora les contamos. España no va a tener, como mucho, más allá de algún caso diagnosticado. ¿Qué le diría usted a una mujer que está dudando en ir o no a la manifestación del 8 de marzo? ¿Qué le diría? Que le va la vida, que le va su vida. Y el motivo es el miedo. No hay una razón médico-sanitaria. Y que no hay ninguna razón de salud pública que aconseje tomar ninguna medida o que impida la celebración de eventos de este tipo. Denunciábamos que los medios estábamos siendo demasiado alarmistas con el coronavirus. ¡Vamos a morir todos! ¡Estefanía! ¡Estefanía! ¡Gritad Estefanía! No hay nada de qué preocuparse, estamos muy tranquilos, ¿vale? El Gobierno estaba perfectamente al corriente de los datos que tiene ahora desde el pasado día 4, pero no quiso tomar medidas justamente para no deslucir esa manifestación. Para que no se vuelva a repetir, colabora con nosotros y lucharemos por ti. La presencia del colágeno en la composición de huesos, piel, ligamentos, cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro. Sin embargo, a medida que envejecemos, su producción se reduce. Colacel Antiox de Mundo Natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro, antioxidantes, ácido hialurónico y vitamina C, que contribuye a la formación normal de colágeno. Haz del tiempo tu gran aliado. Colacel Antiox. ¿Está hundido tu colchón? ¿Estás cansado de tu viejo sofá? Ven a Muebles Adama, te fabricamos tu sofá o tu colchón a medida. Y no se te olvide preguntar por el dormitorio juvenil de tus hijos. Recuerda que tenemos descuentos especiales en muebles de salón. Estamos en la calle General Ricardo 190, Metro Oporto. Teléfono 91 525 2941 y en www.mueblesadama.com. Un estilo de vida saludable, la dieta y el ejercicio físico ayudan a disminuir los niveles de colesterol. Divecol Forte de Mundo Natural contiene cardo mariano, coenzima Q10 y levadura de arroz rojo que aporta 10 miligramos de monacolina K que contribuye a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Protege tu corazón, protege tu salud. Divecol Forte de Mundo Natural.
Las arrugas superficiales, la flacidez o el descolgamiento de la piel son síntomas evidentes del envejecimiento, un proceso que se acelera a partir de los 40 años al reducirse la producción de colágeno por parte de nuestro organismo. Colacel Antiox de Mundo Natural es un complemento alimenticio que aporta colágeno hidrolizado puro de alta absorción y antioxidantes, además de vitamina C, una vitamina esencial que contribuye a la formación de las proteínas de relleno de la piel, como son el colágeno, la elastina, la tropoelastina o el ácido hialurónico. Gracias a su completa composición, un sobre al día de Colacel Antiox produce el mismo efecto que 3 envases de otros productos similares. Confíe en Colacel Antiox, mucho más que colágeno, de venta en tiendas especializadas en el 914460000 y en su página web parafarmaciamundonatural.es. Pedro Sánchez troceó una dirección general, la partió en dos y lo hizo para hacer hueco y poder enchufar a un amigo suyo. Es el tema de portada que encontramos hoy en el diario ABC, el periódico que ayer destapó que Sánchez, que ya preside el gobierno más grande y caro de la historia, sigue metiendo enchufados con sueldos altos, en este caso 90.000 euros al mes, no, al año, 90.000 euros al año, para un cargo que apenas tiene competencias. Iñaki Carnicero es el mejor amigo de Pedro Sánchez, se conocieron de niños y jugaron juntos al baloncesto. Cuando en una entrevista le preguntaron a Sánchez por sus más allegados, respondió que sus padres, su mujer, su hermano y su amigo Iñaki. Ahora, tal como cuenta ABC, le ha creado un puesto a medida en el Ministerio de Transportes, dividiendo en dos una Dirección General de la Arquitectura, Vivienda y Suelo, que da lugar a dos. Una Dirección General de Agenda Urbana y Arquitectura, que es para Iñaki, y otra de Vivienda y Suelo, a cargo de Javier Martín, cada uno con sus 90.000 euros de sueldo, es decir, generando una mayor y más cara estructura burocrática. Un poco escandaloso, ¿no, José María? Bueno, yo no lo veo así, la verdad. No lo veo así. Caramba. Yo creo que el talento en este país siempre debe ser bien recibido. Y esta persona, al margen de que sea amigo de Pedro Sánchez desde los 9 años, que lo es, ¿no? Y que tenga muy buena sintonía, es un doctor muy prestigioso, un arquitecto de reconocida trayectoria, con numerosos premios internacionales y que viene a ocuparse de una labor importantísima. Por tanto, ¿Qué viene a hacer? ¿Tú lo sabes? ¿A qué se va a dedicar? Pues fíjate, solo de ocuparse con la agenda urbana y de la arquitectura, del desarrollo sostenible de las ciudades. Pero tenemos 8.124 ayuntamientos en España, entonces ¿qué va a hacer desde el Gobierno Central con eso? De los mayores problemas que tiene nuestro país, ¿no? Entonces, demonizar a una persona solo por ser amigo de Pedro Sánchez, o demonizar el empleo público, aunque sea en cuestiones esenciales para el desarrollo de nuestras ciudades, no me parece... ¿No te huele un poco a doble rasero el argumento que estás utilizando? No. Porque cuando ha pasado al contrario, la izquierda, por ejemplo, arremetió salvajemente cuando Ana Botella era alcaldesa, porque era la esposa de alguien que había sido presidente del gobierno, por ejemplo, ¿no? No será mi caso. Ah, bien, bien. No será mi caso, desde luego. Ni de Ana Botella, ni de Irene Montero, ni de ninguna... No, Irene Montero es más escandaloso, ¿no? El propio vicepresidente la coloca a ella en su mismo gobierno, ¿no? Ana Botella, y entre el currículum de Ana Botella y el de Irene Montero, no sé si usted ve muchas diferencias. En cualquier caso, Irene Montero se ha presentado a las elecciones, igual que Ana Botella se presentó. Veo que usted defiende solamente a los de un partido, pero no a otros. A ese doble rasero me refería, efectivamente. Ana Botella fue alcaldesa de Madrid porque los madrileños así lo quisieron, hicieron a su lista, la que se presentaba, la lista más votada. Sí. A ver, don César. Vamos a ver, las funciones reales que va a tener este señor, en realidad, puesto que las competencias sobre las que presuntamente va a tratar están derivadas o bien entre las comunidades autónomas o bien entre los ayuntamientos, son redactar recomendaciones generales que no son vinculantes, en primer lugar, y segundo, dar un premio anual, y para eso 90.000 euros al año que salen de nuestro bolsillo. El gobierno de Pedro Sánchez es el que más altos cargos y cargas, por cierto, nunca mejor dicho, tiene en la historia de la democracia, y cuantificado, la progresión se puede ver. El malísimo para algunos, seguramente José María Aznar tenía 2 cargos de este tipo en todo su gobierno. Zapatero los elevó a 11, Mariano Rajoy 12, pero es que Pedro Sánchez 27. Pero es que el gobierno de Pedro Sánchez nos cuesta solamente en sueldos 17,5 millones de euros al año, mensuales, perdón, el gobierno de Pedro Sánchez en sueldos mensuales nos cuesta 17,5 millones de euros, en plena pandemia, en estos 2 meses y medio, 3 que llevamos, donde millones de personas se han quedado sin trabajo, a pesar del maquillaje laboral de los ERTE de la señora Yolanda Díaz, aprovechando, por cierto, una reforma del Partido Popular, donde casi 8 millones de personas se han quedado sin trabajo. Resulta que llevamos ya más de
de 24 nombramientos en el gobierno central de estas características. Las asociaciones, los sindicatos de funcionarios incluso, han llevado este tipo de nombramientos a los tribunales porque no cumplen la legislación vigente, porque son puestos a dedo en lugar de recurrir a funcionarios de cierto nivel y que además tienen acreditación técnica para asumir las funciones que presuntamente tengan que asumir. Esa es la realidad de las cosas. Es decir, estamos viendo cómo este gobierno está ya apretando la carrera del expolio fiscal. Ya se ha aprobado la perpetración de la tasa Google, que va a provocar que, por ejemplo, una empresa como Ericsson, que tiene 2.500 empleos en España, de los cuales 700 están dedicados a I+D, bueno, pues el presidente de Ericsson, cuando se empezó a hablar de la tasa Google hace unos meses, ya dijo que de aprobarse esta tasa, se llevaba los 2 centros de I+D que tiene en España, se los llevaba a Portugal. Como por otra parte, la hostelería y todas estas actividades, según el señor Garzón, son de poco valor añadido, pues la política económica que está haciendo el gobierno de subir impuestos, lo que va a provocar es que las actividades de alto valor añadido se nos vayan a Portugal. Solamente Ericsson son 700 empleos de I+D en 2 centros de investigación, en Zaragoza y en Madrid. En Zaragoza tiene 500 y pico personas, en Madrid tiene otras 150 que se nos van a Portugal de aprobar la tasa Google. ¿Y para qué queremos más impuestos? Para tener el gobierno más elefantiásico que hemos tenido en la historia de la democracia de España, con 22 ministerios, 4 vicepresidencias. Esto es absolutamente de locos. Es un gobierno que nos cuesta 17,5 millones de euros al mes, cuando podía costar mucho menos. Y otro ejemplo muy sencillito para que se entienda lo que quiero decir, de hasta qué punto estos cargos y cargas ideológicos e ideológicos nos cuestan una pasta. El director, que este depende además de la vicepresidencia del señor Iglesias, el señor Sergio García Torres, que es nada menos que director general, no nos lo perdamos, de Derechos de los Animales. Un señor, digo, bueno, pues Derechos de los Animales será veterinario quizá, será farmacéutico al menos, como el director de Bienestar Animal de la Comunidad de Madrid, que es farmacéutico. No, es un señor que tiene estudios de Bellas Artes, en concreto de escultura. ¿Y qué relación tiene con el mundo animal este señor? Pues que es vegano y que tiene un restaurante vegano. Y además hay unos grandes discursos de este señor en redes sociales que son fundamentales, en los cuales dice merluzadas como que el ser humano le roba la leche a los terneros cuando ordeña a las vacas y además explota a las vacas ordeñándolas. Cualquier veterinario hablas con él y te dice que si no ordeñas a una vaca, las ubres le revientan, para hablar claro, y que por tanto no es ninguna explotación, sino que es ninguna necesidad. Y este señor Diego García Torres, que no tiene nada de idea de animales, pues nos cobra también 90.000 euritos al año. Al margen de cosas curiosas, ¿no? De verdad que el señor Torres, pues bueno, es un nombramiento polémico y demás. Vamos a ver, si Ericsson se va de este país porque no quiere pagar impuestos, o no puede, lo que tiene que hacer es irse ya y los españoles dejar de consumir esa marca. Porque aquí hay que pagar impuestos, y hay que decirlo así, y si hay empresas insolidarias que no quieren pasar por caja, pues que se vayan de este país, y que los ciudadanos, pues que es otra forma de defender España, no premiemos esas marcas. Lo que no puede ser es que aquí recurramos al Estado, ¿no? Ahora nos hemos dado cuenta de que el Estado es importante para ampliar la sanidad pública, incluso, ¿no?, para salvar a empresas y al sector privado, y aquí no se quieran pagar impuestos. Es que hay que pagar impuestos. Y si no quieren pagar impuestos esas empresas, no habrá que consumir esas empresas. Porque lo que no puede ser es que aquí el pequeño autónomo, las pequeñas empresas, los trabajadores, paguen más que grandes compañías. Eso es lo que no puede ser. Y si esas compañías no quieren pasar por caja, reitero, que se vayan de este país. Es que esto no funciona así. Perdón, ¿habías terminado ya? No, y quería decir una cosa más, ¿no? Reitero, ser servidor público, ser empleado público, estar en la administración pública, pues es un orgullo y también es una gran responsabilidad. Y hace falta muchos más perfiles como el amigo de Pedro Sánchez, que por ser amigo de Pedro Sánchez no deja de tener una trayectoria brillante y no deja de tener unas competencias que son esenciales para el desarrollo futuro de nuestro país. Las competencias que va a hacer este señor, ya es lo que decía antes, emitir recomendaciones generales, porque no puede tomar decisiones sobre estas materias, porque las competencias dan derivadas a las comunidades autónomas. Por tanto, es absolutamente innecesario el puesto que se ha creado, ¿vale? Pero bueno, ya estamos acostumbrados a que Pedro Sánchez haya multiplicado o desdoblado innecesariamente los ministerios. Antes, en educación estaba, las universidades dependían del Ministerio de Educación, lo cual tenía toda la lógica del mundo, y cultura también.
Ahora no, ahora lo que podía estar en un solo ministerio, educación, donde está universidades y donde está cultura, educación y cultura, como ha habido en otros gobiernos, ahora está disgregado en 3. Y luego ciencia, con el señor Duque, que antes también estaba dentro del ministerio, de un mismo ministerio, porque presupuestariamente no es lo mismo tener un ministerio con varias áreas, con direcciones generales, como podría ser cultura, como podría ser universidades o como podría ser ciencia, porque el presupuesto no es lo mismo para una dirección general que para crear otro ministerio nuevo. Entonces, este gobierno lo que se ha caracterizado es por desdoblar un montón de funciones, creando un ministerio específico para una cosita concreta que antes estaba dentro de otro ministerio, lo cual es una forma de duplicar innecesariamente la infraestructura del Estado. Has dicho una cosa, querido José María, con el debido respeto, pero que a mí me parece absolutamente dantesca, no, lo siguiente. Has dicho que si Ericsson no quiere pagar, que se vaya, ¿verdad? Bien, el problema es que las empresas trabajan con una escala de costes, y cuando un único país en un sector concreto, como puede ser el de las nuevas tecnologías, sube unilateralmente la fiscalidad, esa empresa que tiene un negocio internacional, sus costes aumentan, y por tanto una empresa lo que hace es defender su dinero, defender su eficiencia y defender su continuidad, yéndose a aquellos sitios donde les roben menos con los impuestos, o donde les atraquen menos con los impuestos. Te voy a poner otro ejemplo que se va a ver mucho más claro. Además de que si Ericsson se va a Portugal, perdemos 700 empleos de alto valor añadido, porque son puestos en I+D, que es, por cierto, el tipo de economía al que nos quiere llevar este gobierno. Pues si este gobierno fuera inteligente y no fuera un merluzo, se daría cuenta de que bajar impuestos para atraer empresas es lo más sensato para tener ese tipo de economía de alto valor añadido que quiere tener el gobierno, porque las empresas multinacionales tienen facilidad de establecimiento en aquellos lugares donde les cobren menos impuestos, y si no, que se lo digan a Irlanda, que desde que tuvo una política fiscal a la baja, ha acaparado el asentamiento de importantísimas multinacionales en su territorio. Esa es la forma de atraer empresas, de generar riqueza y de generar empleo. Tú subes impuestos y las empresas se van. En la anterior legislatura autonómica, en Navarra, la presidenta anterior de Navarra, la señora Uxue Barkos, perpetró un impuesto a las SICAPs que le metió, si no recuerdo mal, 7 puntos de subida fiscal a las SICAPs. Antes de que llegase la señora Barkos al gobierno de Navarra, en Navarra había 8 SICAPs que tributaban lo que estaba establecido al 1% como establece la ley. ¿Bien? Bien. La señora Uxue Barkos subió la fiscalidad y las 8 SICAPs que había en Navarra se fueron a donde les roben menos, como no puede ser de otra manera. Con lo cual, eso ejemplifica que cuando tú subes impuestos, lo único que haces es que las empresas defienden su dinero y se van a donde les cobran menos, con lo cual Navarra dejó de recaudar porque perdió esas 8 SICAPs. Es que esto es muy fácil de entender. Si tú bajas los impuestos, atraes empresas. Si tú subes los impuestos, las empresas se van. Como Ericsson, un caso que te he dicho, etcétera. Y por otra parte, es que es absolutamente preocupante esta política de subida de impuestos, cuando por otra parte esto nos puede costar que Estados Unidos, para defender a sus empresas, también suba sus aranceles. Díselo a los productores de aceituna de mesa, por ejemplo, o díselo a otros muchos sectores que exportan a Estados Unidos, que como sufran una subida de aranceles en respuesta a esta tasa fiscal absolutamente unilateral, que el resto de la Unión Europea lo estaba estudiando si se hacía o no, esas otras empresas de esos otros sectores productivos pueden perder clientes, pueden perder ventas y por tanto generar destrucción de puestos de trabajo. A eso es a lo que conducen las políticas de subida fiscal. Y luego, ¿todo para qué? Para tener un Estado sobredimensionado. ¿Por qué no ahorramos gasto? ¿Por qué tenemos que pagar 140.000 millones de euros en sueldos públicos? ¿No podemos pagar 30.000 millones de euros menos en sueldos públicos? ¿No se puede hacer una reestructuración del sector público como hacemos en el sector privado cuando bajan las ventas y nos apañamos con menos ingresos? Eso no se puede hacer. La respuesta a todo siempre tiene que ser subir impuestos para todo. Vale, qué bien, qué eficiente. Uno, me gustaría saber dónde se fueron esas 8 SICAP, porque a lo mejor se han ido a otra comunidad autónoma donde les roben menos, pues seguramente hay competencia desleal entre territorios españoles. Competencia. Mira, los impuestos sirven para pagar las guarderías, sirven para pagar las escuelas, las subvenciones ideológicas, los chiringuitos, los liberados sindicales, para pagar a lo mejor mejores residencias para que nuestros mayores no les dejen morir indignamente. Los asesores también. También, todo. Claro que los coches oficiales. Mira, hacer demagogia es muy fácil. No, es la realidad. Hacer demagogia es muy fácil. Es la realidad. Y ir en contra de los impuestos también. Pero hay una mayoría de españoles que queremos un servicio público, un sector público de calidad. Eficiente. De calidad. Y queremos invertir más en sanidad, para que la sanidad no vuelva a estar con las sábanas si hay una crisis sanitaria. Y queremos que haya mejores escuelas, y queremos que haya mejores universidades. Y no nos importa que haya ministros siempre y cuando tengan reconocido prestigio. Hablaba de ciencia. Hombre, pues fíjate qué importante es que
el ministro, una persona como Pedro Duque, se encargue de un ministerio, ¿no? Creo que es de reconocido prestigio. Sí, ya se ve su gran utilidad como ministro. Como astronauta no sé cómo sería, pero como ministro está en las nubes sin lugar a dudas. Está orbitando sin lugar a dudas. Ya quisieran muchos países tener un ministro como Pedro entonces Duque. coincidimos en este momento que a pesar de que tengamos el gobierno más grande de la historia y el más caro, hay que coger direcciones generales, partirlas en dos para meter a otro. Y mira, además, Javier, para colmo, que sea un amigo enchufado del presidente. Mira, Javier, es que claro, el problema es que a lo mejor es brillantísimo, pero el problema es que siempre... Bueno, pero vamos a ver, pero si fuera Mariano Rajoy que ha metido a su hermano, ¿dirías lo mismo? No. A ver. O a su amigo del alma, compañero de colegio. Es que aquí volvemos a lo mismo, ese doble rasero. ¿Qué culpa tiene este hombre si tiene un currículum brillante de ser amigo de Pedro Sánchez? Pues efectivamente, se criminaliza, se está criminalizando. Pero en muchos sitios pasa, no dejan que coloques a familiares o a amigos tan estrechos para evitar justamente este nepotismo. Los empleos públicos hay que dárselo a los mejores. No, hay que cumplir la ley. Pero esto no es un empleo público hay que haya cumplir la ley. Concursado por concurso oposición. Y para marcar la hoja de ruta. No. Marcar la hoja de ruta. Sí, wow. La hoja de cháchara ruta. Ideológica que no sirve para nada, gilipolleces, con perdón. ¿Qué coño es la hoja de ruta? Explícamelo, vamos a ver. ¿Qué coño es la hoja de ruta en arquitectura cuando la arquitectura está derivada a las comunidades autónomas? No me toques más las narices. Mira, ¿quieres que te ponga un ejemplo de lo que es el gasto público? No, perdóname. ¿Quieres que te ponga un ejemplo de lo que es el gasto público ineficiente? No te dejo porque te tengo que decir una cosa. ¿Me vas a explicar a mí lo que es la ineficiencia en gasto público? Vamos a ver. ¿Sabes en qué se ahorró? ¿Sabes en qué se ahorró? Con la excusa de la... A ver, no se sella ninguno de los dos. Claro. Y es tan interesante lo que decís ambos que si moderamos un poco el tono, igual se os sella a los dos. Ha hecho una alusión. Ordenadamente. Ha dicho. ¿Para qué sirve? Pues, por ejemplo, para que las ciudades sean más accesibles. Y no hay ayuntamientos para eso. Y las personas con discapacidad puedan coger ¿Ayuntamientos? Claro, pero es que el gobierno central no manda nada en eso. Tienen que servir no es necesario. Tienen que seguir una hoja de ruta. Aquí el problema de fondo y lo que te molesta y lo que estáis denunciando es que este hombre es amigo de Pedro Sánchez. No, es que es absurdo su puesto de 90.000 euros. Que no necesitamos pagar 90.000 euros a este tío. Pedro Sánchez, cuando tiene un currículum brillante y cuando muchos países estarían deseando tener a esta persona en sus gobiernos. Pero vamos a ver, José María, criminalizar por ser amigo de Pedro Sánchez es vergonzoso. Pero vamos a ver, José María, que el problema es que entra al gobierno porque es amigo de Pedro Sánchez y entra para unas funciones que no son necesarias porque en España tenemos 8.124 ayuntamientos con competencias en movilidad urbana y en todo lo que es agenda urbana que el gobierno central no decide nada. Entonces pagamos 90.000 euros a este tío ¿para qué? Para que no decida nada. Hay 8.124 ayuntamientos en España. Te lo repito otra vez, como diría Pedro Sánchez en esa entrevista de No voy a pactar con Bildu. Te lo repito otra vez, 8.124 ayuntamientos en toda España con competencias en temas de urbanos y de movilidad. Lo malo, César, es que había una dirección general con un puesto, con un sueldo de 90.000. Ahora esa, que era una, se han convertido en dos. Nos hemos convertido en 180.000. Y más gasto. Y encima para meter a un enchufado porque es amigo del presidente. Pero es que será muy bueno. A lo mejor no hay nadie tan cualificado en toda España. Nadie. En una cuestión no hay nadie tan cualificado en toda España como este señor que casualmente nos va a revelar la verdad. Que jugaba al baloncesto. En fin, es muy fácil justificar cuando se quiere justificar. Sí, seguramente. Mejor preparada. A lo mejor poniendo un anuncio a ver cuántos se presentaban. Pero no. Eso de colocar al amigo de la infancia son cargos de confianza. Queda feo. Y tiene un currículum brillante. Y ya está. Y además, y vuelvo a insistir, que es una cuestión clave para el desarrollo de este país. Y dale. El desarrollo de los pueblos y de las ciudades. Y que hay que seguir un modelo. El desarrollo de los pueblos y las ciudades. ¿Me puedes decir qué competencias en materia de desarrollo urbano, de planificación urbanística, de arquitectura tiene el gobierno central? Ninguna. Eso está derivado entre los 8.124 ayuntamientos que tiene España o las 17 comunidades autónomas. El gobierno central no manda nada en esto. Deja ya de vender la burra, que es un tío amigo de Pedro Sánchez por 90.000 euros. Don César, haga usted el favor, ya ha expresado cada uno de vosotros dos la opinión que tienen cada uno. Vamos a buscar más opiniones. A ver, don Lucio Muñoz, ¿cómo estamos? Muy buenas noches. Buenas noches, don Javier. Encantado de estar aquí. Perdonar los ajustes de última hora porque he tenido problemas con el ordenador y estoy conectado a través de un móvil, por tanto lo siento. Disculpas ante todo. Hace mucho tiempo que no contábamos con usted como con tertulio y hemos dicho, aunque sea a través de videoconferencia, queremos conocer su opinión. Don Lucio, cuéntenos, ¿qué le parece esta información que nos revelaba ayer ABC y que hoy sigue ofreciendo datos, que en estos momentos de crisis, de pandemia, de crisis económica, con el gobierno más abultado y caro de la historia, Pedro Sánchez encima cree nuevos cargos de libre designación para enchufar a un amigo personal de la infancia? Bueno, en principio, la última designación, la última selección de una persona, de su íntimo amigo, me parece que podría ser constitutiva de un delito de prevaricación. No ya el nombramiento en sí, puesto que el nombramiento en sí podría ser legal. Evidentemente hay un resquicio legal que lo ampara,
Es decir, si no se encontrara un perfil ajustado dentro del funcionariado de la administración, se podría seleccionar a alguien, algún perfil externo. Esto es una cláusula un tanto inmoral, pero que podría, pues, dar una apariencia legal a este nombramiento. Pero sí que podría haber un delito de prevaricación, tanto en cuanto lo que se ha hecho es diseñar un plan de carrera personalizado para este señor, tal y como se hace en las multinacionales, en las empresas. En este caso, en las empresas multinacionales lo que se hace es un plan de carrera para alguien talentoso, para un perfil talentoso, joven, brillante, y se le prepara para asumir un puesto en el futuro. Esto es lo que se ha hecho paralelamente en la administración de otra manera, pero se ha hecho así, puesto que el 28 de enero, en el Real Decreto que reestructuró los departamentos en los ministerios y también en el Ministerio de Transportes y de Arquitectura, pues de Transporte, de Agencia Urbana y de Arquitectura, pues en ese Real Decreto ya se dividió la dirección de Arquitectura y se creó otra dirección, se dividió en dos y se creó una dirección de Arquitectura, de Agenda Urbana para el amigo del presidente. Por tanto, se ha esperado 4 meses para colocar a este señor, tanto en cuanto ya se creó ese puesto hace 4 meses. Esto es el diseño de un plan de carrera dentro de la administración. Sí que podría haber un delito de prevaricación en este Don Lucio, ¿qué estaría pasando si esto hubiera sido un nombramiento de Mariano Rajoy, que coloca a su amiguete de toda la vida? ¿Qué estaría diciendo la oposición? Bueno, evidentemente ya hubiera habido alguna dimisión. De hecho así ha ocurrido en anteriores ocasiones. Si el gobierno del PP es el que porque no olvidemos que estas designaciones, estas selecciones se han hecho prácticamente por parte de todos los gobiernos han seleccionado a amigos, si no para una dirección general, pues para ponerlo al frente de una multinacional o de una empresa pública, etcétera, etcétera. Pero la diferencia es que cuando lo hace el PSOE no pasa absolutamente nada, sobre todo básicamente porque tienen a su disposición pues dos imperios mediáticos televisivos. Pero cuando lo hace el Partido Popular, por supuesto, se organiza pues de manera coordinada por parte de todas las televisiones una avalancha de críticas contra el gobierno del Partido Popular y siempre termina igual, es decir, dimitiendo a alguien o volviendo atrás, pues a la persona seleccionada, pues evidentemente se le restituye del cargo. Pero aquí, si lo hace el Partido Socialista, pues evidentemente ya vemos cómo tiene vía libre para hacerlo. No solo esta acción, sino muchas otras constitutivas, repito, que podría ser constitutiva de delito. No el nombramiento en sí, pero sí en cuanto al origen de este nombramiento fijado en el Real Decreto del 28 de enero. Don Lucio, no quiero desaprovechar que estamos en comunicación para hacerle una rápida pregunta sobre un asunto que nada tiene que ver con esto. ¿Qué le parece que Pablo Iglesias, máximo responsable de las residencias de ancianos, siga sin ofrecernos las cifras de fallecimientos en esos establecimientos y que ahora esté tratando de echar las culpas a las comunidades autónomas? Bueno, el máximo responsable de este asunto es él, por tanto lo que quiere es exculparse absolutamente, y sobre todo el baile de cifras al que estamos asistiendo últimamente pues responde ni más ni menos a una estrategia de comunicación, porque el gobierno del PSOE y el gobierno de Podemos todo lo basa en la comunicación, todo lo basa en la estrategia de propaganda, y lo que hay que ver es qué hay detrás de la comunicación. Ellos no quieren que los muertos pasen de 30.000 y por supuesto pues han paralizado la contabilidad y no contabilizan los datos de las comunidades autónomas. Tampoco estos fallecimientos que se han producido en las residencias de ancianos, pero todo obedece a lo mismo, es decir, para que no identifiquen a España como el país con más fallecimientos vía coronavirus por número de habitantes, que realmente es la posición que ocupa España, la número 1. Y por eso toda la estrategia se basa en eso, en no pasar de 30.000 muertes. Y, por supuesto, no van a contabilizar los datos ofrecidos por las comunidades autónomas y tampoco los fallecidos en residencias, que, repito, el máximo responsable de este asunto es Pablo Iglesias y sobre el que debería
caer pues todo el peso de la ley en el futuro y si existe una independencia judicial realmente en España, que lo dudo. Pues de poco les sirve maquillar los números. Todos sabemos que los fallecidos están por encima de los 40.000 y puede que sean bastantes más. Don Lucio Muñoz, muchísimas gracias por haber atendido la llamada de Los Intocables. Muchas gracias a todos y perdonen estas molestias pues técnicas, puesto que he tenido problemas a última hora con el ordenador y lo he tenido que hacer Todos hemos de aprender a teletrabajar y nos hemos de acostumbrar a nuestros ordenadores. Muchas gracias, Lucio. Un abrazo. Gracias a ti, Javier. Muchísimas gracias a todos. Hasta luego. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa y volvemos de inmediato. Como ustedes saben, el próximo lunes las grandes ciudades, Madrid y Barcelona, entran finalmente en la fase 2. Se abrirán los centros comerciales con un 30% del aforo en las zonas comunes, un 40% en el interior de los locales. La verdad es que los empresarios del sector de la moda, sobre todo las tiendas de ropa, están muy preocupados porque han tenido gravísimas pérdidas en estos últimos meses en los que han tenido las tiendas cerradas, y los que están en centros comerciales están muy preocupados acerca de las limitaciones con las que se van a encontrar. Pequeña pausa y les contamos. España no va a tener, como mucho, más allá de algún caso diagnosticado. ¿Qué le diría usted a una mujer que está dudando en ir o no a la manifestación del 8 de marzo? ¿Qué le diría? Que le va la vida, que le va su vida. Y el motivo es el miedo. No hay una razón médico-sanitaria. Y que no hay ninguna razón de salud pública que aconseje tomar ninguna medida o que impida la celebración de eventos de este tipo. Denunciábamos que los medios estábamos siendo demasiado alarmistas con el coronavirus. ¡Vamos a morir todos! ¡Estefanía! ¡Gritad Estefanía! No hay nada de qué preocuparse, estamos muy tranquilos, ¿vale? El gobierno estaba perfectamente al corriente de los datos que tiene ahora desde el pasado día 4, pero no quiso tomar medidas justamente para no deslucir esa manifestación. Para que no se vuelva a repetir, colabora con nosotros y lucharemos por ti. El cuidado de la flora intestinal es esencial para el bienestar digestivo, el metabolismo y el sistema inmunitario. La combinación de prebióticos y probióticos de Symbioline Megaflora, con 2 mezclas estandarizadas de LA5 y BB12, aporta más de 35 billones de microorganismos vivos. Y la vitamina B6 contribuye al metabolismo energético normal. Symbioline Megaflora, de Mundo Natural. En Alurin Clinic la medicina se convierte en cuidado y belleza gracias a nuestros expertos médicos estéticos y cirujanos plásticos. Escuchamos al paciente, diagnosticamos y ofrecemos las mejores soluciones médicas adecuadas para cada caso. Rejuvenecimiento facial, ojeras, labios y un largo etcétera se tratan con una amplia gama de técnicas novedosas y productos de primera calidad. Nuestra reciente unidad de cirugía estética también es capaz de cubrir tus necesidades quirúrgicas desde el primer momento o aportar ese plus cuando la medicina estética no llega. Consúltanos acerca de la pérdida de peso bajo control médico, porque realmente nuestros pacientes son especiales para nosotros. En Alurin Clinic encontrarás cómo llegar a tu mejor yo. Un auténtico templo de la cocina asturiana en la capital de España.
un restaurante para toda la familia y todo tipo de eventos, con salones privados y hasta una mesa imperial para 32 comensales. La tradicional fabada, las faves con almejas, sus espectaculares verdinas, esas pequeñas alubias de color verde esmeralda tan suaves al paladar, el impresionante cachopo o el pote asturiano, pero también los mejores pescados, como la merluza a la sidra con manzana y almejas o el salmón del Sella a la parrilla, las mejores carnes y de postre el arroz con leche con su costra de caramelo o los frijuelos rellenos de crema sobre salsa de chocolate caliente, y como aperitivo ese bollito horneado relleno de chorizo asturiano. Restaurante Ferreiro, el paraíso de la cocina asturiana, en la calle Aviador Zorita 32 de Madrid.